En este mes celebramos el Día del Niño. Este año tiene una particularidad y es la celebración de los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención, si bien es cierto, tiene varios antecedentes como la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, se centra en la protección que el adulto debe ejercer siempre sobre el niño, no importa que sea o no familiar, sino que todos tenemos una responsabilidad social con respecto a la infancia. Otro elemento importante para tener en cuenta cuando se habla de infancia es si la infancia es un término que se menciona en singular o en plural, es decir, hablamos de infancia o de infancias. Varios autores han determinado que se habla de infancias y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Distintos autores han trabajado esta temática, la han abordado, también la han vivido de maneras diferentes y ese es el tema en el que nos vamos a centrar hoy. Algunos personajes, como por ejemplo Nietzsche, uno de los grandes filósofos en la historia de la humanidad, tiene un momento controvertido con respecto a su infancia. Cuando tiene como unos 3, 4 años pierde a su padre, que es un pastor protestante, él fallece y unos años más tarde, un año, 2 años más tarde, pierde a su hermano. Entonces estas dos pérdidas van a ser significativas en la infancia de él. Y no solamente en la infancia, sino van a influir en sus escritos posteriores. Entonces vemos ahí una mirada un poco trágica de la infancia, de cómo ese niño que era feliz, que tenía una familia muy bien conformada, esa familia toma un rumbo diferente debido a la ausencia del padre y posteriormente del hermano. Otro personaje importante es, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene una infancia bastante dolorosa, desde el dolor físico. Cuando tiene 6 años sufre de polio, tiene que durar 9 meses inmovilizada. Posteriormente, ya en su adolescencia, aparece un incidente muy doloroso también en la vida de ella que va a tener que ver con su dolor físico, y es el hecho de que el bus en el que va desde Coyoacán hasta Ciudad de México es arrollado por un tren y ella sufre consecuencias muy fuertes en este accidente que le generan problemas graves en su columna y hacen que tenga que permanecer bastante tiempo inmovilizada, y eso va a ser representativo no solamente en la vida de ella, sino que lo va a reflejar también en sus obras. Johann Amadeus Mozart, uno de los músicos más importantes en la historia universal de la música, también tiene una característica importante con respecto a la infancia, distinta a las de los dos personajes que he mencionado. ¿Por qué razón? Es un hombre adinerado, de una clase social muy alta, hijo de padres que son también artistas, por lo tanto él y su hermana, que es 4 años mayor que él, Ana, son acompañados desde el inicio de sus vidas por sus padres y son considerados los niños genio de la música por esa razón. Con mucho orgullo sus padres los llevan a diferentes actividades en las grandes cortes. Recordemos pues la suntuosidad, la elegancia que hay en estos espacios en aquel momento de la historia, lo cual es benéfico para ellos porque son músicos, digamos, desde un momento prematuro. Sin embargo, hasta cierto punto también les han quitado su infancia porque se les exige comportarse como adultos en situaciones y en espacios que no son los más adecuados de pronto para ellos. Sigmund Freud, el principal representante del psicoanálisis, también vive una situación bastante compleja en su niñez. Fue un niño feliz mientras fue el único hijo de su familia. Posteriormente, pues su madre quedó varias veces en embarazo y él en sus relatos cuenta que la imagen que recuerda de su madre es siempre embarazada, siempre con trastornos, siempre con molestias producto de sus embarazos. Él se toma esto con bastante distancia. ¿Por qué razón? Cuando nace su primer hermano, cuando vienen los 3 hermanos que siguen, su hermana, que además son pues integrantes de una familia numerosa, en cada uno de ellos siempre vio una distancia muy grande porque le quitaron su lugar. Lo desplazaron, digámoslo así, le quitaron los privilegios que tuvo como hijo mayor. Entonces esta es otra mirada importante que él luego en sus teorías va a destacar y a caracterizar un poco más. Norma Jean Baker o Marilyn Monroe
es un reflejo de una infancia bastante dolorosa. Cuando ella era niña, pues se descubrió que su madre tenía un trastorno mental severo y ella tuvo que durar bastante tiempo recluida en un sanatorio. Por esa razón, Marilyn fue llevada a un orfanato. Allí permaneció durante los primeros años de su vida y pasó por diferentes padres adoptivos. Cuando ella tenía 6 años, fue acompañada por la mejor amiga de Marilyn, pero esta mejor amiga, que se llamaba Grace, como a los 2 años de convivir con Marilyn, se casó. Luego ella volvió a quedar abandonada otra vez. Regresó. En ese momento la mamá ya había salido del sanatorio, ya había comprado una casa y ya tenían unas mejores condiciones económicas para vivir las dos, pero esa felicidad solo duró unos cuantos meses, más o menos 7 u 8 meses. De nuevo Marilyn regresa al orfanato y dura allí hasta los 14 años. En ese momento pues aparece un personaje que va a ser representativo, un hombre que va a ser representativo en la vida de ella, y a sus 16 años se casa con él. La razón por la cual lo hace es para no tener que seguir conociendo personas que la sigan maltratando. Es la única posibilidad que encuentra de salir de ese dolor, de estar pasando de una persona a otra, de estarse adaptando a condiciones diferentes. La gran escritora Marguerite Yourcenar no es la excepción. Vive una infancia bastante dolorosa. Cuando ella tiene apenas unos días de nacida, la madre fallece de una enfermedad muy grave y ella queda al cuidado del papá. El papá logró reemplazar, digámoslo ahí entre comillas, reemplazar a la mamá en el sentido de que la acompañó, no la dejó sola, siempre estuvo pendiente de ella. Sin embargo, esa imagen de la mamá nunca estuvo presente en la vida de ella. El arte siempre ha destacado la presencia de la infancia de diferentes maneras. En la Edad Media había una imagen del niño bastante difícil. El niño que tenía una enfermedad había que esconderlo, había que ocultarlo porque era un pecado. Al niño había que controlarlo, había que castigarlo para que no llorara porque era cercano al demonio. Esa es una primera mirada del niño. Durante el Renacimiento, las pinturas que vemos, una buena parte de las pinturas de las obras clásicas del arte centran su mirada en la imagen de María y el niño Jesús. Es decir, que la infancia está representada de una manera sagrada. Por eso encontramos pinturas como el nacimiento del niño Dios, la Epifanía, en donde él está presente como niño y los adultos están casi que organizados en torno a él. En otros momentos de la historia, la imagen del niño se refleja como la de un adulto. Entonces se le pinta con rostro, expresión, cuerpo de adulto, con vestidos de niños, no de niños sino de adultos. Ahí hay otra representación también de la infancia. Y posteriormente, ya hacia el siglo XIX, siglo XX, ya las representaciones que se hacen de la infancia son variadas. Pintores como Bartolomé Esteban Murillo, por ejemplo, retratan niños en situaciones cotidianas. En el arte también ha habido representaciones, hay representaciones muy dolorosas de la infancia. En el caso nuestro en Colombia están los niños del conflicto armado. O también aquellos niños que son hijos de personas, bien sea desplazadas por la violencia o cuyos adultos o cuidadores han fallecido como víctimas de esa misma violencia. Los personajes de los que he hablado hoy y muchos otros están presentes en un libro que se llama Infancias, de la autora Denise Despeyroux. Es una autora que en este libro dedica sus páginas, además de una manera muy llamativa, acompañada de una excelente imagen, de una excelente edición, dedica sus páginas a resaltar la infancia de personajes reconocidos, desde la música, desde el cine, desde la ciencia, desde la pintura y desde la literatura. No podemos dejar de lado al Principito y al Diario de Ana Frank, que representan dos de las obras clásicas de la literatura universal, en las cuales los protagonistas son niños. La primera, El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry, que resalta esa diferencia entre ser niño y ser adulto. El protagonista, que es un niño, tiene que visitar diferentes planetas y en cada planeta encuentra un personaje distinto. El rey, el borracho, el hombre de negocios,
el farolero, el geógrafo o el vanidoso. ¿Qué le enseña a cada uno de esos personajes? Como esa fugacidad con la que miramos la vida, ese materialismo que está presente en el adulto y que para el niño no tiene cabida. Para este niño, para el Principito, ¿qué es lo trascendental? La flor, esa relación con el otro que se muestra a través del amor, de la amistad verdadera, de ese sufrir por el otro, de ese compartir con el otro. En cuanto al diario de Ana Frank, pues estamos frente a un libro completamente distinto al del Principito. También la protagonista es una niña, adolescente. Esta obra transcurre entre junio de 1942 y agosto de 1944. Su historia como adolescente y los 2 años que permaneció oculta de los nazis con su familia alemana de origen judío en la ciudad de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene que prácticamente dejar de ser esa niña normal, digámoslo de esa manera, para convertirse casi que en un adulto. Esas vivencias ella las deja registradas en diferentes páginas, cuadernos, en su diario al que le da el nombre de Kitty y al que se dirige todo el tiempo para manifestar eso que con las palabras habladas no puede manifestar. No puede llorar, no puede gritar, no puede correr. Entonces aparece esa opción tan maravillosa de la escritura, como a través de la palabra escrita le deja a la humanidad un legado tan importante que nos permite conocer o reconocer la magnitud de la tragedia de estas personas en medio del holocausto nazi. Ana Frank muere en uno de los campos de concentración. Ella muere luego unos meses después de que muere su hermana mayor y que ha muerto también su mamá, y el único que sobrevive a toda esta situación es el padre, es Otto Frank, quien de manos de Mip Gies, que es una de las personas que ha acompañado a Ana y a su familia en ese cautiverio, recoge estas diferentes páginas y les da un orden y se las entrega a Otto, el padre de Ana, para que él años más tarde pues logre la publicación de este libro, que es una de las obras más leídas en la historia de la literatura.